Manager de Total Energies América. Dominic Jacinti, Director Senior de Sofratesa, Defensa y Seguridad. Nuno Méndez, Director Senior de TI de Altice Dominicana. Nelson Guerrero, Gerente TI de Aerodom Vinci Airports. Damos por iniciado este taller de ciberseguridad. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecerles a los organizadores por este espacio y también por permitirnos un poco conversar con los aspectos de seguridad y también tecnología de punta y poder acá tener un panel extraordinario en donde tenemos diferentes componentes, digamos, del sector empresarial en la República Dominicana, pero también fungen como buenos usuarios de lo que es los aspectos de tecnología y ciberseguridad. Acá un poco íbamos conversando hace unos minutos de cuáles eran de las cosas que veíamos en importancia en el aspecto de cómo nosotros podemos agregar valor con las tecnologías dentro de nuestras organizaciones y también hacia el propio negocio en que nosotros somos partícipes, pero también de cómo los componentes de ciberseguridad están dentro de cada uno de esos elementos. Y ahí nos surgieron varias preguntas que iremos un poco detallando en el camino, pero principalmente es cómo nosotros podemos dar uso correcto de todas esas aristas y también de cómo darle ese empuje al negocio cada día. Y ahí quizás comenzando con las damas, con Ginangela, y ahí digamos que te comentaba que muchas veces nosotros como organización tenemos retos haciendo adopciones y también tenemos retos en cómo nosotros podemos adoptar nuevas tecnologías, sea automatización, sea inteligencia artificial, sea Internet de las cosas. Y por ejemplo, ahí sí como me gustaría como que tomar de partida cómo ustedes en Total Energies han podido gestionar ese tipo de cambios, o bien cuál ha sido el approach, digamos que el término en inglés, de cómo ustedes han podido adoptar no solo tecnología, sino también de que las personas puedan adoptarla, porque digamos que es el punto principal que surge del uso de la tecnología, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara Dominico-Francesa y al señor Jorge Galiber, su presidente, y a Tomás. Es un placer para mí estar con todos estos caballeros aquí esta tarde hablando de un tema que quizás no a todas las damas les interesa, pero que a mí es un tema de mis favoritos. Total Energies, como una multinacional europea, va a la vanguardia y es una empresa muy innovadora. Vivimos una constante cambio y la revolución industrial fue uno que nos marcó a todos y ahora, no recientemente, pero estamos dentro de una revolución digital donde los retos y las amenazas son muy grandes, pero también las oportunidades. Y de eso queremos nosotros enfocarnos, en qué podemos nosotros, cómo utilizarla para el bien de nuestros clientes, que al final es el centro de nuestra empresa. Pues nosotros en Total Energy somos muy innovadores, tenemos todo un equipo que se dedica a la innovación, a crear nuevos productos, obviamente enfocados a satisfacer esas necesidades de nuestros clientes, de anticiparnos al mercado y no quedarnos detrás. De hecho, tenemos unos programas que le damos oportunidad a todos nuestros colaboradores a que aporten sus ideas y el equipo de innovación pues le da forma y lo lleva hasta hacer proyectos porque ellos son los que están de cara a los clientes, ellos son los que saben cuáles son esas necesidades, ellos son los que nos pueden dar ideas buenísimas que muchas veces se pierden por no tener esos canales. Y nosotros utilizamos ese canal, también nosotros tenemos departamentos que constantemente están buscando la utilización, las nuevas tecnologías están aquí, tenemos que utilizarlas, si no nos quedamos
morimos en el camino, tenemos que mantenernos innovando. Y el uso del Internet de las cosas. Y ahora recientemente, que no es reciente, lo hablábamos con el señor Méndez y con Darwin, la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga porque recientemente se ha hecho público, de uso público. Pero nosotros lo estamos usando en aplicaciones que tenemos de evaluación de riesgos, entre otras, pero es un tema que está ahora muy de moda. También lo estamos utilizando con el cuidado que así le necesita, porque ahora mismo es un tema muy de moda, que todo el mundo quiere usarlo, todo el mundo usa un ChatGPT, pero ¿qué riesgos estamos expuestos cuando nosotros información de nuestra empresa la estamos subiendo, abriéndola al mundo en estos foros? Entonces, por ejemplo, Total Energy en este caso nos bloqueó ChatGPT. Nosotros no tenemos un ChatGPT en nuestros computadores, pero eso no nos va a impedir que nosotros vayamos a nuestro computador personal y lo utilicemos. Por eso también la parte de capacitación a nuestro personal es tan importante. La tecnología es buenísima, es nuestro aliado, la tenemos que utilizar para llevar ese servicio excelente a nuestros clientes, pero también tenemos que ser muy cuidadosos en los retos que eso nos trae. Y ahí quizás, utilizando eso de puente para José David, sabemos hemos conocido, digamos, que el gobierno de la República Dominicana tiene una iniciativa muy agresiva con respecto a la parte de inteligencia artificial, y ahí quisiéramos un poco tener ese resplandor de cuáles son las iniciativas que ustedes han ido trabajando con respecto a cómo garantizar ese buen uso, cómo garantizar también de que los propios datos de los ciudadanos sean protegidos, y también de cuáles son aquellas cosas que han tomado como medida de acción con los aspectos también de la seguridad de la información. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Igualmente gracias a la Cámara Dominico-Francesa por esta oportunidad de compartir la visión desde gobierno, desde la parte de creación de políticas públicas, en un tema que es sumamente apasionante para todos nosotros y que créanme que no es tan fácil desde la administración pública poder articular estrategias, políticas, normativas para un sector que crece tan rápido y que obviamente su característica es esa misma, la velocidad. Cuando venimos nosotros a escribir una normativa, hace 2 años que hace rato que cambió esa realidad. Y justamente por eso en el gobierno de la República Dominicana, desde que inició la gestión del presidente Luis Abinader, lo que se ha trazado es una estrategia nacional de transformación digital. Y comienzo hablando esto porque durante más de 20 años Dominicana hemos dado pasos, se ha trabajado. Lo que pasa es que no podíamos repetir lecciones aprendidas de trabajar una lista de proyectos, sino trazar una estrategia desconectada de un portafolio de proyectos y que todos los años revisamos el proyecto prioritario para poder impactar esa línea de acción y ese indicador. Y eso es lo que ha ocurrido con la Agenda Digital 2030. Y la misma Agenda Digital justamente plantea que además de los temas de gobernanza y marco normativo, de conectividad y acceso, de gobierno digital, de economía digital, de educación y capacidades digitales, de innovación tecnológica y ciberseguridad, necesitábamos también aterrizar en políticas puntuales. Por eso tenemos una política nacional de innovación que ella misma llama a la creación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y la misma Agenda Digital llama a la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030. En ese sentido, con respecto al tema de inteligencia artificial, como bien se acaba de explicar, no es algo nuevo, es algo que existe hace muchísimos años, pero el auge del uso ya por usuarios finales hace que cada vez más le prestemos atención a la parte normativa, a la parte regulatoria. Desde la ENIA, como le llamamos a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, tenemos varios objetivos y varios pilares. La parte del marco regulatorio, sobre todo para la parte ética algorítmica, evitar sesgos, evitar desigualdades y evitar un mal uso de estas tecnologías emergentes y exponenciales, lo hemos ya establecido en la estrategia. Una estrategia que no es de gobierno para gobierno, es una estrategia que se construyó con el sector privado, con el sector académico, con la sociedad civil. Lo mismo pasa con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad,
Y aprovecho para saludar al coronel Juan Gabriel Gotró, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, que nos acompaña, la cual también establece cuáles son los lineamientos que como país necesitamos prestar atención para proteger nuestro ciberespacio, proteger nuestras infraestructuras críticas, las infraestructuras tecnológicas, tanto del Estado como del sector privado. Crear los CSIRTs o los equipos de respuesta de emergencias o de incidentes cibernéticos por sectores para que puedan coordinar con el CSIR nacional en toda la estrategia de protección. Desde el gobierno estamos haciendo estas acciones, pero hacemos el énfasis. Podemos crear políticas públicas, pero es con la colaboración público-privada que se echan a andar estas políticas. Es el sector privado el creador de soluciones, el implementador de soluciones, y qué bueno que en el caso local han abrazado estas estrategias y están tomando las medidas correspondientes, tanto para inteligencia artificial como para ciberseguridad. Y ahí es bueno conocer, digamos, que como país estamos muy a la vanguardia de esos temas, porque eso también da una sensación de seguridad hacia la población, de que no solo los aspectos legales para la protección de su información están siendo considerados, sino también para que, digamos, que su espacio cibernético esté siendo seguro. Y ahí, digamos, que es también importante, no solo en la parte de lo que es población, sino también en la parte de transporte. Y ahí, Nelson, quizás abordando un poco Aerodom, ¿cómo ustedes han ido envisionando todo el tema de encadenar con valor las tecnologías, pero también mantener segura no solo la parte de la información del viajero o el ciudadano, sino también de su propia infraestructura, porque digamos que son una infraestructura mucho más críticas que nosotros tenemos para la parte de no solo de comercio externo, sino también de movilización, ¿no? Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Mira, desde luego los aeropuertos que representa Aerodom, estamos inmersos en un proceso de digitalización, en un proceso de automatización que involucra a todas las partes interesadas en el aeropuerto, y la ciberseguridad viene siendo un pilar sumamente importante dentro de todo lo que es la gestión y la operación del aeropuerto. Nosotros tenemos ya una estrategia de ciberseguridad que viene ya desde nuestra casa matriz, que es Vinci Airport. Y bueno, nos colocamos debajo de esa sombrilla y al igual que ellos, venimos adoptando una serie de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las cosas y un símbolo de tecnologías más que sin duda alguna vienen a ser parte de toda esta transformación, basándonos básicamente en mejorar siempre la experiencia del pasajero, de hacer nuevas innovaciones en la parte de seguridad, introducir nuevos elementos de inteligencia artificial en todo lo que son sistemas de videovigilancia, toda la parte de chequeo de pasajeros y abordaje, de cómo nosotros podemos garantizar que cada día más esos tipos de procesos en los que los pasajeros tienen que abordar todos los días sean cada día más seguros. Y ahí, digamos, Dominic, con respecto a la parte de Sofratesa y todo el tema del transporte terrestre y semiaéreo, diríamos, con el tema del teleférico, ¿no? ¿Cómo ustedes han ido adoptando estas prácticas para un mejor manejo de los activos, para todo el tema de conocer cuándo es un momento adecuado de poder intervenir la maquinaria o de poder tener mejor uso de ellas? Entonces, buenas tardes, gracias por recibirme. Entonces, es muy importante destacar que el principal peligro para las empresas al día de hoy son los ciberataques. Es decir, que el día de hoy se pueden encontrar sistemas de malware, los cuales son capaces de interceptar toda información de empresas. Nosotros en Sofratesa, para evitar ese tipo de cosas, funcionamos con unos sistemas de CryptoBox. CryptoBox es decir, sistemas que permiten el manejo de información de manera confidencial, los cuales no se pueden interceptar. Esos son sistemas encriptados de comunicación que funcionan con líneas
las cuales permiten una comunicación segura. También se pueden usar en sistemas de microondas, al igual que... ¿Aló? ¿Aló? Ah, no. Se pueden usar en sistemas de microondas, al igual que en sistemas también de fibra óptica. Nosotros utilizamos eso para garantizar la seguridad de los sistemas de pago en cuanto al transporte, al igual que los sistemas de red que usamos para permitir la señalización de los sistemas. Mencionaste, Dominica, algo muy importante, y ahí digamos que eso le sonó en el oído a Nuno, es el tema de telecomunicaciones y cómo ustedes también han podido utilizarlas para que sea un canal seguro. Y ahí, Nuno, quizá abundar un poco cómo ustedes, como Altice, han ido fortaleciendo no solo los canales para que sus clientes puedan hacer uso continuo de sus servicios sin ningún tipo de retraso o con esa seguridad de poder intercambiar información de manera adecuada, y también cómo ustedes han ido trabajando cada día para mantener ese espacio, digamos, seguro, ¿no? Bueno, gracias a todos por la oportunidad y gracias anticipado por hacer un esfuerzo de entender un poquito mi español, que muchas veces se va a parecer un poco portuñol. Mas en Altice nosotros somos una empresa que vende tecnología, o sea, la innovación hace parte de nuestro DNA y es algo cuando estamos haciendo el despliegue de 5G o de fibra por el país, es algo que estamos probando al mismo tiempo aquello que va a ser la próxima generación. En ese contexto, la ciberseguridad es un tema de continuidad de negocio. Una empresa de telecomunicaciones es un alvo que es atacado todos los días y que tenemos que estar preparados continuamente para poder responder a esos retos. Algo crítico para poder soportar todo ese entrenamiento, inversión, es la gobernanza. Que la Comisión Ejecutiva, los CEOs de la compañía entiendan la importancia de garantizar que la ciberseguridad no es algo que vamos a añadir al final del desarrollo de nuevos proyectos. Es algo que tiene que ser by design. Se tiene que estar definido en la parte inicial del proyecto para garantizar que cuando se hace el despliegue para todos los clientes que tenemos los niveles de exigencia que los exigen de nosotros, quer los clientes personales, quer los clientes de negocio. Ahora tenemos un reto muy significativo, como habíamos hablado, con lo AI. Todo lo que ha sido el crecimiento de la cloud, de lo crecimiento de la capacidad de computación, ahora se está, digamos, generando un nuevo reto, más una oportunidad muy significativa con la inteligencia artificial generativa. Inteligencia artificial es algo que estamos usando há muchísimos años, mas muchas veces algo que no es visible para la mayoría de los clientes, algo que es entrenado en una tarea muy específica, y ahora el reto que tenemos es que tenemos algo que nos posibilita mejorar todos los procesos, automatizar tareas que tenemos gente que lo hace a veces no de la mejor forma, y reducir la cantidad de errores, mas al mismo tiempo muchísimos retos con el tipo de información que es utilizada para el entrenamiento, el control y los sesgos de información que ese entrenamiento puede traer. Por eso es algo muy reciente, mas que nosotros ya estamos integrando en nuestra política de ciberseguridad. O sea, será crítico garantizar el control, porque tener un bot, por ejemplo, que está respondiendo de una forma directa a un cliente sobre problemas que tenga o nuevas ofertas, es muy crítico la respuesta que puede dar ese cliente. Es como la cara de la empresa de una forma automatizada. Y nosotros entendemos también, quien conoce cómo funciona la inteligencia artificial, que es muy difícil garantizar la respuesta. O sea, inteligencia artificial ahora, de la forma como es desarrollada, es muy estadística. O sea, una palabra que sigue la otra es la probabilidad, es una cuestión probabilística. La AI no puede responder porque
la respuesta es así, no lo puede soportar y hacer un raciocinio. Eso yo pienso todavía que en los próximos años, o todavía este año, vamos a tener desarrollos muy importantes porque la arquitectura de inteligencia artificial está cambiando todos los días. Ya sabemos que estamos al límite de la inteligencia artificial ultrapasar el test de Turing, que es alguien que está haciendo una conversación, yo no poder distinguir si estoy conversando con la inteligencia artificial o con humano. Por eso entiendo que el futuro tiene muchos retos, más también muchas oportunidades. No, y es importante también de conocer esos aspectos de lo que viene, porque es algo muy importante que tú dices. O sea, uno ve inteligencia artificial como hoy, como algo, digamos que poco controlable, vamos a decirlo de esa manera, pero ya ha ido tan rápido que uno muchas veces no sabe qué sucede mañana. Y ahí yo veo la importancia de lo que hemos conversado, de no solo tener el conocimiento de lo que viene, sino también una estrategia. O sea, y de tener una estrategia no solo a nivel de gobierno, sino de cada una de las instituciones, de saber, ok, estratégicamente nosotros tenemos un uso de las herramientas, vamos a decir principalmente en el tema de inteligencia artificial, de una forma. Y eso puede ser parte de mi ADN como no puede ser parte de mi ADN, pero sí como una política, ¿no? Que esa es, digamos, que lo que contrarresta la parte de lo que es ciberseguridad. Y eso lo hemos hablado y también es algo muy importante. Como la ciberseguridad inicia por la persona. Y cuando tú dices, no, espérate, o sea, no es solo que sea algo estratégico y que quede en un papel, sino que es intrínseco a mi cultura. Y eso es algo que, por ejemplo, tanto en empresas industriales, también como en empresas también de telecomunicación y de transporte, es importante el tema de, ok, cada uno de los individuos deben de tener dentro de su ADN, no solo corporativo, sino también de como persona, cómo actuar en base a una ciberseguridad. Y ahí digamos que la pregunta que me surge es, y digamos que quizás iniciaría por Montilla, y es cómo a nivel de educación nosotros estamos llevando los aspectos de ciberseguridad, cómo a nivel del ciudadano tenga en cuenta en no tener que abrir el correo en Gmail que dice te mandé una factura de teléfono, de un teléfono que tú no tienes, que es un PDF que evidentemente te va a infectar. O sea, que como nación estamos viendo a ese aspecto, y ahí digamos que rotar entre ustedes cuatro de ver, ok, internamente también cómo lo están viendo, porque también por más que uno luche internamente de que la gente no debe de hacerle caso a los correos que vienen de un sitio que uno no conoce, no le haga caso, simplemente bórralo. Ah, no, espérate, que me genera curiosidad, y ahí compromete la red completa de la organización. O sea, ¿qué como nación para un ciudadano estamos tomando para que eso no suceda, especialmente en la casa de uno? Perfecto. Justamente cuando estábamos construyendo la agenda digital y estábamos mirando los indicadores para entender la línea base de la que partíamos, nos dimos cuenta que el indicador donde peor está la República Dominicana es en el tema de capital humano. Entonces, partiendo de esa realidad y que las políticas públicas se hacen para la gente, por la gente y con la gente, decíamos, ok, aquí hay un gran reto, porque en sentido general el índice de capital humano tiene ese déficit, pero cuando entramos en el tema de desarrollo de capacidades y competencias digitales o entendimiento de estos temas, obviamente que era mucho peor, sin hablar de conciencia de ciberseguridad. Por eso, en el eje de educación y capacidades digitales, nos aseguramos de promover y proponer rediseño del currículum educativo desde la parte básica para que se le agreguen estos elementos de conciencia sobre ciberseguridad y aspectos digitales, y también en la parte de educación superior. Pero no es más carreras de tecnología, no son más ingenierías de ciberseguridad. Es que en las carreras tradicionales se le incluyan estos elementos. Ahora bien, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad hay un eje completo diseñado para la conciencia, desarrollo de conciencia ciudadana sobre ciberseguridad. Y esto es algo que nosotros a viva voz le pedimos a todos los actores privados y a todas las organizaciones académicas y de la sociedad civil que por favor desplieguen internamente estas campañas de generación de conciencia,
Porque ¿de qué nos vale a nosotros desplegar miles y miles de dólares en hardware, en software, en todo esto, si el eslabón humano es justamente el más débil? Y las estadísticas están ahí. Para que ustedes tengan una idea, a nivel mundial, cada segundo que pasa, 14 adultos son víctimas de ciberdelito. Cada 39 segundos se materializa un ciberataque en una empresa. Y como nosotros decimos, a aquellos que dicen que hay cosas gratis, y hago la pregunta en mis intervenciones, en la última semana, en el último mes, díganme ustedes, levanten la mano, ¿quién instaló una aplicación en su celular? ¿Y quiénes de ustedes pagaron por esa aplicación? Los que la instalaron gratuita, entonces yo le pregunto, ¿de verdad es gratis? Para que tengan una idea, cada 23 segundos se sube una aplicación maliciosa en uno de los stores para los celulares. Entonces, ese desafío de generar conciencia a la gente es un desafío que todos tenemos que abordarlo. Todos tenemos que, desde el hogar, entender que a mayor digitalización, a mayor auge del IoT y de todo el uso de las tecnologías, más vulnerables nos hacemos como personas y nuestro ciberespacio. Y por eso estamos insistiendo en esto. Y yo siempre digo, tengo la confianza de que todos los que están acá, sus contraseñas son mínimo de 16 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números. No son fecha de nacimiento, ni número de teléfono, ni nombre de sus hijos, ni Dios es amor. Claro que no. Yo sé que son súper complejas y que la cambian cada 2 meses. Sí, sí. Entonces, si no es así, debemos ya entender de qué se trata el challenge de generar conciencia de ciberseguridad. Sí, y también, por ejemplo, digamos que lo bueno de hoy hay herramientas para poder lograr ciertas cosas. Y digamos que eso es parte también de la educación de conciencia y esas campañas que tú bien mencionas. Y ahí digamos que me voy al grupo de infraestructura crítica de cómo ustedes hacia el interno han ido manejando ese tipo de campañas o ese tipo de educación, no solo al propio usuario, sino también internamente, porque claro, los usuarios muchas veces como responsabilidad social corporativa hacemos ese approach hacia nuestros clientes, pero internamente también eso es quizás hasta mucho más crítico. O sea, cómo ustedes, no sé si Nelson, Dominic o Nuno digan, ok, ¿qué approach ustedes han hecho internamente para poder educar, pero también para poder, más que también educar, también motivar a esos integrantes de las organizaciones de que puedan continuar haciendo un buen uso de la tecnología y también un buen uso de la información y tener y cerrar esa brecha de riesgos de ciberseguridad? Mira, indiscutiblemente hay un tema de cultura. Hay que hacer una implementación de cultura, un despliegue en las organizaciones. Hay que tener un comité que siempre esté velando por las mejores prácticas de ciberseguridad dentro de la organización. Es un proceso que no debe nunca de bajar su nivel. Debe ser totalmente continuo. Hay una serie de aplicativos que de alguna manera ayudan a mantener esa cultura dentro de las organizaciones, a nivel de usuario, a nivel de todo lo que tenga que ver con la TI y la parte de ciberseguridad. La cultura es fundamental para nosotros poder seguir implementando las mejores prácticas y cómo los usuarios pueden o no pueden acceder a las tecnologías. Por ejemplo, nosotros en Sofratesa semanalmente recibimos emails de tipo, hey, te ganaste $1 millón. Al principio eso fue bastante complicado explicar a los muchachos, sobre todo, cómo evitar ese tipo de sistemas y de tipo de malware, porque como pueden saber, hay ciertos aparatos, ciertos ciberataques que se hacen a nivel de malware. Uno muy conocido es Pegasus, por ejemplo, el cual permite interceptar toda la información de un teléfono celular. Eso le puede pasar a cualquiera, sobre todo si le da clic a un link que le mandan, como está hablando el señor viceministro. Entonces nosotros en Sofratesa, para evitar eso y que nos siga pasando, empezamos a desarrollar hace unos 3 meses, gracias a nuestro apoyo, nuestro equipo en Panamá, un departamento de transformación digital.
en el cual poco a poco estamos desarrollando. El día de hoy el Departamento de Transformación Digital conlleva a 3 personas, 2 en Panamá y 1 aquí en República Dominicana, y poco a poco ellos están sensibilizando los equipos internos de la empresa para que este tipo de ataques no nos pase en nuestro intraweb. Uno. Bueno, solo haciendo la conexión que ha sido dicho de las personas son lo más fraco. Yo tenía un responsable de ciberseguridad del grupo Altis que estaba diciendo, nosotros tenemos más usuarios que firewalls. Y eso es algo que pasa. Y también relativamente a aquello que es una aplicación gratis, si el servicio es gratis, no es gratis. Tú y tu información es el servicio. Por eso te estás vendiendo a ti muchas veces por una aplicación que no hace sentido. La mayoría, como estamos diciendo, el riesgo es muy elevado. Por eso el control, igual a un PC que tenemos en nuestra compañía, no podemos dejar instalar lo que sea en nuestro teléfono privado. Tenemos control para garantizar que la empresa y las aplicaciones que son instaladas cumplen la política de seguridad. Porque la información hoy no está solamente en el PC, mas muchas veces lo gestionamos diario del teléfono, del móvil. Por eso, muy crítico. Claro que nosotros tenemos nuestro equipo 24/7 de ciberseguridad que está monitoreando todo aquello que está pasando en los eventos de ciberseguridad dentro de la compañía y un plan de entrenamiento continuo de los usuarios. No solo de las buenas prácticas, mas aquello que es la política interna de ciberseguridad. Y en paralelo hacemos challenges y campañas de phishing simulado para garantizar que los usuarios no solo hacen clic, mas después no practican, mas garantizar que la práctica. Y me recuerdo de una situación que hicimos una campaña de phishing, una empresa del grupo, y que estamos diciendo, mira, ha ganado un iPhone, clic aquí. Y teníamos como, esa campaña ha sido un suceso, como mucha gente lo dio, y teníamos un usuario que lo ha dado 18 veces. Y enviamos un email a decir, mira, campaña de phishing, de nuevo. Tivemos de hacer un entrenamiento especial para él. Claro que toda la gente que está fallando esos tests, tenemos, para além del entrenamiento normal, algo un poquito más enfocado, mas en esa situación fue necesario un entrenamiento adicional. Mas claro que como empresa de tecnología y en particular para aquellas personas y empleados que tienen la responsabilidad tecnológica, de administración, tenemos también como niveles de seguridad, o sea, cambiar la password y la complejidad de la password es algo que es sí o sí. Sabemos que hoy los hackers es un negocio. Eso en la dark web nosotros podemos buscar empresas, ¿okay?, que contratan servicios, que venden servicios, que dicen, mira, yo tengo passwords que están disponibles de un administrador de sistemas en una empresa de este tipo en esta región. Cuando me ofrecen. Y eso es muy simple de buscar. Por eso, tener no solo la monitoría, mas información como una guerra. Ciberseguridad es una guerra entre los hackers y la defensa, y la ventaja es siempre de quien ataca, porque tú lo puedes defender todos los días, mas basta haber un fallo y eso puede impactar toda una empresa. Yo me recuerdo de una situación que ha pasado en una empresa de telecomunicaciones en Europa que se ha quedado 3 días sin servicio porque estaba en la cloud y los hackers lo borraron completamente toda la información. Por eso estuvieron incluso los backups. Algo muy crítico que tenemos siempre de estar preparados es prácticamente imposible de garantizar que no vamos a tener un ataque que tiene suceso. La recuperación y tener un plan entrenado de recuperación de disaster recovery en una situación de ciberseguridad es algo muy crítico también. Sí, que ahí uno muchas veces lo que dice es, yo tengo los mecanismos para mitigar, más no bien para evitar, porque uno nunca sabe eso. Y ahí, Ginángela, hay algo que tú me habías comentado en la conversación que hemos tenido, que ustedes tienen todo el tema de seguridad, que también compone el tema de ciberseguridad, como propiamente el ADN de la organización.
Y me gustó mucho porque parte de la conversación que tú decías era, mira, nosotros por cada proyecto que nosotros contemplamos, nosotros, uno de los pilares de ese proyecto es seguridad y claro, el componente de ciberseguridad. Y ahí es más bien como que nos den un ejemplo práctico de cómo del día a día de ustedes pueden poner eso en su ADN, porque no es solo que ustedes dan servicio digamos, servicio hacia los clientes, pero también ustedes tienen una serie de capacidades industriales internas que son muy, no solo críticas, sino también muy sensibles por el nivel de seguridad que deben de llevar, sino también el propio empleado también debe ser parte esencial de esa cadena, ¿no? Sí, claro. Como decían todos, el eslabón más débil lamentablemente es el humano. Y muchas veces estamos súper bien preparados, pero un clic mal dado ya nos abrió la ventanita que no queríamos que abriera. Nosotros tenemos, bueno, como te decía, en la parte de proyectos, nosotros inclusive nos puede retrasar la salida en vivo de un proyecto. Lo primero que hay que hacer, como decía el señor Méndez, parte del proceso de aprobación del proyecto es un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo tenemos templates ya preparados, pero hay que pasar la arquitectura, poner el proveedor, qué tipo de data y clasificar la data que yo estoy manipulando en ese proyecto, en ese proceso o en ese producto que yo voy a sacar al mercado, porque de acuerdo a esa clasificación viene otro tema, que es la protección de datos personales también, que es otro tema relacionado. Pero hasta que yo no tengo ese análisis de riesgo aprobado por el equipo de ciberseguridad que está en la sede central, yo no puedo seguir adelante. Aunque el negocio me cae encima, a mí como project manager, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, yo le digo, lo siento, pero seguridad no se negocia. Hasta que yo no tenga esta aprobación, y yo lo convenzo muy fácil, yo le digo, imagínate que yo te saque esa aplicación, la pones en vivo y mañana tienes un ataque, ¿a quién tú vas a llamar? A mí. ¿Y qué tú me vas a decir? Yo te dije que no hiciera el análisis de riesgo, ya está convencido. O sea que ese análisis de riesgo sí o sí hay que hacerlo, porque identificamos todos los riesgos, podemos mitigar. No vamos a controlarlo todo, no lo vamos a poder controlar, porque eso es algo que es constante, eso continuamente. Yo digo, los hackers no duermen, ellos están constantemente inventando. Y así tenemos que nosotros estar de este lado constantemente entendiendo cuáles son esos riesgos que nosotros tenemos que atacar. Tenemos que mantener a nuestro personal capacitado. Nosotros hacemos capacitación en línea, hacemos también esos fake correos que le mandamos a los empleados, y cuando le dan clic, nosotros es diferente. Nosotros cuando le dan clic, le lleva a un landing page que le dice, usted acaba de caer en la trampa, esto es, y le dan un cursito de ciberseguridad. Entonces ya ahí le queda, no vuelve, se lo aseguro. El rate de clic baja muchísimo, porque cuando caen ya saben que lo identificamos. Entonces eso es básico, capacitación, análisis de riesgo, prevención y monitoreo. Hay que monitorear, porque lo que no se mide no se puede controlar. Y ahí digamos que dijiste una palabra clave que es el monitoreo, o sea, y también el medir, porque así tú te das cuenta, o sea, cuál ha sido tu progreso, pero también cómo va tu progreso. Y digamos que rescatando un poco de lo que hemos ido hablando y digamos que de los puntos esenciales que hemos ido exponiendo, una de las cosas es tenemos que tener una estrategia, tanto para la parte de cómo adoptar aspectos de ciberseguridad de forma integral, y también de cómo todo este tema de la inteligencia artificial va a ir moviéndonos, yo le diría de esa manera. Y también de cómo eso puede permear dentro de la organización por medio de herramientas de educación, haciéndolo parte de la cultura o simplemente creando conciencia por distintos mecanismos para que a la gente le entre por la cabeza. Y también algo que mencionó Nuno y que me pareció muy crítico es la continuidad. O sea, cómo nosotros podemos garantizar la continuidad del negocio, porque ninguno de nosotros estamos exentos. Y eso es algo muy verdadero porque uno puede sí hacer todo lo posible para mitigar, pero una vez que se concreta el riesgo, que eso bien tú comentabas, o sea, se hace un análisis de riesgo. Ahora, se hizo el riesgo. Ahora, ¿cómo yo manejo ese riesgo? Y es lo que
me pareció muy conciso en uno, y creo que en nuestra conversación también había sucedido, era, yo tengo que garantizar la continuidad del negocio. O sea, yo tengo que tener todo un protocolo de decir, ok, tuve un crash, ¿cómo yo continúo operando? Y no solo en el aspecto, digamos que manual, sino en el aspecto de la continuidad en un 100%, porque también no solo el tema de sistemas, sino también un tema de procesos, sino también un tema de personas. Porque muchas veces hay una persona que está enferma y la otra está de vacaciones, pero que sucede una incidencia y dice, ok, ¿quién va a responder por ellos dos? Entonces, ha sido muy enriquecedor toda esta conversación y también de conocer cómo en aspecto país hemos ido abordando los aspectos de tecnología de punta y también de todo el aspecto de un espacio ciberseguro, pero también de cómo cada una de las organizaciones dentro de los aspectos tanto industriales como de transporte, como también de infraestructura crítica, han podido ir adoptando no solo buenas prácticas alrededor de estos temas, sino también ir implementando distintas iniciativas para que esto sea posible. De mi parte, agradecerles a cada uno por estar acá, a la Cámara Franco-Dominicana de darnos la oportunidad de poder tener este panel y nada, que tengan una bonita tarde. Reiterarles muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos sobre un tema tan sensible como la ciberseguridad. Les pido que porfa se ponga de pie para hacer la foto final del panel. Nuevamente, muchas gracias. Le invitamos a que vuelvan a sus asientos.